Hola, gracias por acompañarnos en Asteriscos. Hoy martes es el primer día pleno de gestión de la nueva presidenta Cristina Fernández. Ayer, ante la Asamblea Legislativa, recibió el mando de parte de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, y Cristina dio pocas pistas respecto de cómo va a ser su gobierno, que comienza hoy y finalizará dentro de 4 años. Lo que hizo fue ratificar el rumbo económico y político de los 4 años y medio de gestión de Kirchner y dijo poco respecto de cuáles van a ser los ejes de su gestión, más allá de la mejora de la calidad institucional. Para analizar el discurso político y cómo se va a configurar la situación con la oposición y con otras fuerzas en la Argentina, vamos a analizarlo con Gustavo Martínez Pandiani, decano de Comunicación Social de la Universidad del Salvador. Otro tema que también va a ser importante en esta nueva gestión es el desarrollo económico de las pymes. El mercado de capitales tiene herramientas para poder financiar a las pymes, aunque las propias pymes lo conocen muy poco. Este tema vamos a conversarlo con Alejandro Banoli, economista y vicepresidente de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores, en el segundo bloque del programa. No se vayan, que ya comenzamos con Asteriscos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Date cuenta, Buenos Aires, tenemos mucho más que algo contigo. Empresas de higiene urbana, por una ciudad más limpia. Les dejo la fábrica funcionando como nunca. Y Totó, seguí hablando con Luis del Banco Provincia, que siempre nos ayudó y es de fiar. ¡Suerte, los quiero! ¡Chao! Tenés una vida, tenés un banco. Uno de mis sueños como arquitecta se está por cumplir. Mañana viajo hacia el Calafate para construir mi primer hotel. ¿En qué viajo? Obviamente en aerolíneas. Volá. Nosotros te llevamos. Registre a sus trabajadores, protéjalos de los accidentes de trabajo, evite sanciones y reclamos judiciales. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el Banco Nación sabemos lo que vos necesitás. Por eso hicimos Nativa, una tarjeta de crédito para que puedas hacer tus compras. Nativa, el orgullo de ser Nación. Banco Nación, el tuyo, el de él. El de todos. Este espacio es auspiciado por el Grupo Petersen. 85 años construyendo el país. Decíamos en la presentación del programa que Cristina Kirchner dio pocas señales respecto de cómo va a ser su gestión que comienza hoy. Gustavo Martínez Pandiani, ¿cómo te va? Gracias por venir. Un gusto estar acá. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? ¿Te dio también la impresión de que hubo mucho de mirada hacia atrás y poco respecto de los ejes que van a ser su gestión? Si uno busca cambios y novedades, es como vos decís, no hay tantas señales en este discurso, pero en realidad hay muchas señales de lo que puede pasar en el futuro si uno busca continuidades. Este ha sido un discurso que señala claramente que la continuidad va a ser el eje y no el cambio. Ahora, ¿es conveniente que haya una continuidad o en este momento político, después de 4 años y medio de Kirchner, tendría que haber algún viraje un poco más importante en temas institucionales y de relación con la oposición, uno de los déficits de esta gestión? Bueno, un parámetro que uno puede tomar para decidir si es mejor o peor es el resultado de las elecciones. Y el resultado de las elecciones indican que la mayoría de la gente, no digo toda, pero la mayoría de la gente apostó por la continuidad y no por el cambio.
en gran medida el triunfo de Cristina de Kirchner del 28 de octubre pasado se explica por lo que se mantiene, no por lo que se modifica. Se explica por las promesas de mantener ciertos logros. Entonces, en ese sentido me parece que no es sorprendente que esa continuidad se haya convertido, más allá de los eslogans de campaña, del cambio, etcétera, en la bandera principal. Cristina lo explicitó incluso así, dijo claramente: soy parte de un proyecto político que comenzó el 25 de mayo del 2003. Este va a ser una, digamos así, una nueva etapa de un mismo proyecto político, comandado, en este caso, este nuevo ciclo, por una persona diferente, pero lo que no se va a modificar, por lo menos el discurso así lo desnuda, son los 4 o 5 ejes que venimos teniendo los últimos 4 años. Sí, bueno, de hecho habló de la situación de derechos humanos, cuestionó a los jueces que no pagan impuesto a las ganancias, habló de multilateralismo. Multilateralismo, América Latina, derechos humanos, memoria, una economía caliente basada en el consumo. Es decir, no creo que haya grandes novedades. Después hay, por supuesto, peculiaridades, particularidades que tienen incluso que ver con los estilos, que son diferentes. Yo vengo observando ya hace tiempo que el matrimonio Kirchner funciona como una sociedad política hace 3 décadas, no es algo nuevo. Y es una sociedad política que funciona muy afiladamente, digamos. Por eso no creo que haya grandes cambios. En realidad lo que va a haber es cambio de roles. Van a cambiar las funciones. Esta vez va a estar Kirchner más en las sombras y alguien se va a sacar más al formal. mostrador, en este caso Cristina, y alguien se va a retirar de la escena, que en este caso va a ser Néstor Kirchner. Ahora, ¿cómo se conjuga esta idea, esta necesidad de mejora de calidad institucional, que uno a grandes rasgos también lo analiza como un diálogo necesario con las fuerzas de la oposición? ¿Cómo se conjuga esto con la abrumadora mayoría que va a tener las 2 cámaras parlamentarias, recinto por excelencia de las expresiones políticas? Con esta mayoría y esta posibilidad de hacer prácticamente a voluntad una gestión y la legislación que necesita. Sin contradecir lo que acabamos de mencionar, que el eje va a ser la continuidad, uno de los cambios, entre comillas, o oportunidades de diferenciación que tiene Cristina está en el terreno institucional. Es decir, la gran oportunidad, la gran ocasión de cara a los próximos 4 años para la nueva presidenta es justamente marcar una especie de sello particular en el terreno institucional. ¿Cómo juega el Congreso? Y puede ser un factor interesante en ese sentido, porque fíjate que hay una lectura diferente que se puede hacer, que es la siguiente. Una de las cuestiones que fue crítica absoluta de la oposición a Kirchner fueron los decretos de necesidad y urgencia. En la nueva etapa, con un Congreso con mayoría en ambas cámaras, es probable que la presidenta no necesite esos decretos de necesidad y urgencia con la misma asiduidad que los necesitó Néstor Kirchner. Por lo tanto, es muy probable que se pueda articular una especie de fluido contacto con el Congreso y sea el Congreso quien apruebe las leyes en lugar de utilizar esa herramienta supuestamente excepcional que son los decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay incluso una oportunidad para demostrar ciertos avances en esa dirección. Claro, digo, ahí ya dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo y no del freno que puedan poner las fuerzas de la oposición, que aparecen muy debilitadas en este escenario. Ahora, esa también es una continuidad en esta nueva etapa, que la oposición sigue siendo débil, sigue estando desarticulada. Yo te diría que incluso sigue siendo, en términos proporcionales, menos eficaz que en la primera etapa, porque en la primera etapa contaban con la ventaja de un presidente que había asumido con el 22% de los votos, es decir, con una legitimidad de origen por lo menos módica. Sin embargo, hoy Cristina asume como una presidenta con un nivel de legitimidad, de origen, altísimo, superior, muy superior a la de Néstor Kirchner. Y que ella misma se encargó de remarcarlo en su discurso ante la Asamblea Legislativa y marcar la contraparte con el expresidente. Ahora, ¿vos quién pensás que se va a configurar como el referente de la oposición? Porque muchos apuestan a Mauricio Macri por una idea de esto que siempre hablaron los Kirchner, de armar un conglomerado político de centro-izquierda frente a un centro-derecha, pero muchos analizan que también podría ser Scioli, quien pueda aglutinar sectores del peronismo disconformes con el avance del gobierno de Cristina. Mirá, si quien definiera al opositor, al jefe de la oposición, fuera el gobierno, sin ninguna duda sería Mauricio Macri. Le queda muy cómodo. Es funcional. Tiene que ver hasta con la lectura histórica que se hace del momento de la política hoy. Es decir, centro-derecha, centro-izquierda, los buenos y los malos. Si los que pudieran elegir fueran los opositores, y estoy incluyendo a Mauricio Macri en esta elección del jefe de la oposición, la jefa de la oposición sería Carrió. El propio Macri prefiere que Carrió asuma ese costo y asuma ese papel. Pero me parece que ninguno de los dos va a ser. Mi opinión es que ni Macri
ni Elisa Carrió van a terminar siendo realmente los jefes de la oposición en el largo plazo, sino que vamos a tener, muy probablemente, dentro de mucho tiempo, quizás 2 años o más, después de las próximas legislativas, las de medio término, un escenario que se viene repitiendo en la política argentina desde hace bastante tiempo, que es, ante la falta de oposición eficaz de un gobierno peronista, el propio peronismo origina su oposición. Y es el peronismo, desde su propia entraña, quien origina una suerte de versión diferente al peronismo que gobierna, quien en definitiva se presenta ante la sociedad como los que vienen a rescatarlos de aquellos que en realidad no eran tan peronistas en base a su propia mirada. Y en ese marco, ¿te parece que Scioli puede dar con el tipo de dirigente que puede aglutinar sobre todo lo que es más de centro o de centro-derecha de alguna forma del justicialismo, que no se siente contenido hoy? Es probable y es la esperanza de muchos intendentes del conurbano, por supuesto una esperanza callada y secreta, por lo menos no explícita, y es también la esperanza de muchos integrantes del PJ bonaerense que no se sienten tan cerca ideológicamente con el momento histórico que hoy atraviesa su partido y que están esperando. Ahora, hay que ver si esto es viable, si Scioli tiene la suficiente, primero, capacidad, y segundo, tiene que gobernar un distrito conflictivo. Y segundo, el capital político para hacerlo. Hoy el escenario es de pleno dominio del oficialismo, es muy difícil que el kirchnerismo en la primera etapa pierda poder. Todo va a depender una vez más de la economía, del manejo de la cosa diaria, de la gestión de gobierno, y como siempre, la única forma de caracterizar un gobierno como exitoso o como no exitoso van a ser las urnas, y en ese momento, si hay flaquezas, sectores del peronismo se van a animar a darle una batalla. Si no las hay, serán todos miembros del mismo club. La última y muy breve, ¿cuál te parece que va a ser el rol de Kirchner en estos 4 años? ¿Reconstruir una fuerza partidaria o trabajar en las sombras detrás del gobierno de su esposa? En cuanto a los asuntos del gobierno, me parece que Kirchner va a tener un papel muy parecido al que tuvo Cristina de Kirchner durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, han cambiado los roles. Alguien se acerca más al mostrador y alguien se acerca más al detrás del foro. Me parece que Kirchner va a ser una persona de consulta, como fue Cristina una persona de consulta de Néstor Kirchner, y va a estar cerca de los asuntos del Estado. Pero va a tener una diferencia respecto de Cristina, que tiene que ver con la construcción política. Cristina no se ocupó de reconstruir una fuerza política, y creo que Néstor Kirchner sí se va a abocar fuertemente a esa posibilidad dentro del Partido Justicialista. Bueno, ese será el rol de Néstor Kirchner, rearmar el Partido Justicialista diferente del que conocimos hasta ahora y con otros actores. Gustavo, gracias por estar en Asteriscos. Nosotros, después de un breve corte, seguimos. Gracias. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Sume su desarrollo turístico e inmobiliario a la Red Internacional de Servicios e Intercambios RCI. Ya vacacionan con nosotros más de 6 millones de familias que acceden a los destinos más exclusivos. Somos líderes en agregar valor a los negocios turísticos. Piense en grande, piense global, piense en RCI. Llámenos al 4819-2992. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Créditos del Ciudad. Cuota clara. Sin letra chica. Sin sorpresas. Banco Ciudad te quiere ver crecer. El gobierno de Néstor Kirchner quiso apostar fuerte por las pymes. Cristina Fernández, quien asume hoy plenamente el gobierno, también dio muestras de interés de poder hacer crecer a este sector de la economía. Pero bueno, ¿cuáles son las herramientas que tienen las pymes para poder financiarse y poder expandirse? Es uno de los temas que vamos a hablar con Alejandro Banoli, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores. Gracias por venir, Alejandro. No, gracias, es un gusto.
Bueno, las pymes tienen un panel propio dentro del Merval ahora. Hubo varias medidas para poder acompañarlas, para que puedan financiarse, pero las pymes siguen teniendo como financiamiento mayoritario la propia capacidad de ahorro. Digo, ¿por qué no se acercan al mercado de capitales? Bueno, yo creo que es una cuestión que viene de largo, es cierto, el autofinanciamiento es la fuente de financiamiento principal de las pymes. Yo creo que esto tiene que ver con muchas razones, tanto de oferta como de demanda, ¿no? O sea, por un lado, ni el sistema bancario ni el mercado de capitales tradicionalmente, más allá de que en estos años ha habido un importante crecimiento de las pymes en el mercado de capitales, ha estado orientado a financiar a las pymes, han estado generalmente orientados a financiar al Estado Nacional o al sector privado, a las grandes empresas. ¿Esto es porque les resultaba más rentable? ¿Es la razón exclusiva o de más fácil acceso? Yo creo que tiene que ver con, no diría rentabilidad, sino que con cuestiones de idiosincrasia, de facilidad, de conocimiento. Una de las lecciones fundamentales, yo creo, de la crisis fue que aquellos que habían prestado en general a las pymes les fue mejor que los que habían concentrado la cartera en las grandes empresas que tuvieron capacidad para hacer default y renegociar. Y por otro lado, yo decía de demanda también porque, bueno, pasado un cierto tiempo de las crisis, muchas pymes tenían ciertos temores de endeudarse, ¿no? No obstante lo cual, en estos años ha habido un crecimiento muy fuerte del financiamiento de las pymes, en parte por el sistema bancario y en gran parte por el mercado de capitales, fundamentalmente mediante la negociación de cheques en los mercados, donde consiguen tasas mucho mejores que en otros canales no tradicionales, o fuera por de decirlo los mercados habituales, piadosamente, y los fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos también han sido una herramienta crecientemente utilizada por las pymes. Bueno, estábamos hablando recién que la emisión de fideicomisos alcanzó hasta noviembre cerca de 7.000 millones de pesos. Aproximadamente, sí, han tenido el financiamiento en el mercado de capitales, ha tenido una suba de casi el 70% respecto al 2006, y los fideicomisos han sido una fuente muy importante, ¿no? Una gran parte están ligados a financiar al consumo, ¿no? Las grandes cadenas de electrodomésticos, pero también ha habido otros fideicomisos que han financiado infraestructura, desarrollo inmobiliario, que son por ahí no tan tradicionales y que me parece que es por ahí aquellos sectores donde debería que estimular a las pymes y a empresas medianas para que puedan financiar mediano y largo plazo en mejores condiciones. Ahora, con el crecimiento exponencial que tuvo la emisión de fideicomisos, también aparecieron los cuestionamientos respecto de la transparencia y los controles, sobre todo por algunos títulos que se emiten, sobre todo los residuales que no pagan una tasa fija. Digo, ¿qué está haciendo la CNB para tratar de controlarlo, darle seguridad a este tipo de inversión? Bueno, yo diría básicamente tres cosas. En primer lugar, existe una exención impositiva en los certificados de participación, que son este título que mencionabas que tradicionalmente en su gran mayoría se lo quedan aquellos que lanzan la serie de fideicomisos. Y esto, bueno, permite pensar que más allá de que cumplan muy bien las formalidades de dar una oferta pública, que es responsabilidad de la CNB, en la práctica hay una exención impositiva que yo creo que habría que revisar. En ese sentido, la CNB se puso en comunicación con la FIP precisamente para hacerle notar que existía esta posibilidad de elusión impositiva que sería bueno revisar. O sea que es muy probable que en breve también tengan una grabación impositiva. Yo creo que sí, se va a revisar que el hecho de que los tenedores de estos certificados estén exentos de impuesto a las ganancias, ¿no? Yo creo que esto hay que revisarlo en el marco de una revisión general de lo que es el sistema impositivo en el mercado de capitales, ¿no? ¿Este es un buen momento para que las pymes acudan al mercado de capitales para financiarse y poder expandirse? Yo creo que sí. Termino un segundito de la pregunta anterior para decir algo importante, que es que a partir de ahora generamos determinados mecanismos para estimular que estos certificados no se lo queden los beneficiarios, sino que se lo puedan ofrecer que también salgan al mercado, al público general, y hemos puesto una norma también en consulta precisamente de la opinión pública para clarificar precisamente esta confusión de roles entre el que lanza el fideicomiso y el que se lo queda, precisamente para evitar estas prácticas. Es que normalmente los retenían porque son los que tienen el mayor margen de ganancia por la ganancia residual. Exactamente.
yendo ahora a la pregunta, yo creo que hay un momentum positivo, o sea, las pymes necesitan, yo creo que hay un horizonte de rentabilidad, hay un horizonte de donde el autofinanciamiento, en muchos casos, está alcanzando ciertos límites, ¿no? Para ampliar capacidad productiva hace falta un margen de capital adicional. Los bancos están haciendo su trabajo, pero me parece que el mercado de capitales debería ser, y creo que es un complemento natural para obtener financiamiento a plazos más largos que en el sistema bancario, y ahí es donde me parece que tenemos tanto el sector público como los intermediarios apuntar los cañones para precisamente generar esta oportunidad. O sea, permitir la ampliación de capital dentro del mercado y a la vez, en caso de ser necesario, acudir al sistema bancario para financiarse. Siempre y cuando, empiecen los bancos a flexibilizar y orientar sus créditos al sistema productivo. Exactamente. Yo creo que hay una conciencia de que esto es necesario. Por otro lado, este tipo de crédito no se ha visto perjudicado por la crisis de las hipotecas, ¿no? O sea, si bien los créditos a los grandes, a través de obligaciones negociables, grandes empresas se ha detenido, los créditos a pymes y los créditos a través de fideicomisos han seguido aumentando, ¿no? Con lo cual yo creo que diversificar la fuente de financiamiento es una estrategia prudente desde el punto de vista del sistema bancario y del mercado de capitales. Y por otro lado, en tanto y en cuanto la perspectiva de crecimiento de la economía se mantenga, yo creo que va a ser necesario aumentar el crédito, y en este sentido percibo de que muchas empresas están conociendo más los instrumentos y se están animando. En este sentido nosotros estamos haciendo, juntamente con las instituciones del sistema bursátil, distintas iniciativas de capacitación, de jornadas de cursos tendientes a hacer conocer estos instrumentos, porque hay mucho desconocimiento todavía respecto a lo que son los instrumentos y las posibilidades de financiamiento. Bueno, conocimiento primero para poder ingresar o que las pymes ingresen a estos mecanismos que ofrece el mercado de capitales. Alejandro, gracias por estar en Asteriscos. Gracias por la invitación. Nosotros nos encontramos en un minuto. Auspicia este programa Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de Educación Tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Estamos representando a todos los hombres y mujeres de mi país, a los que nos votaron y a los que no. Hoy estamos representando los intereses de todos. Esa es una de las frases que dijo Cristina Fernández de Kirchner ayer ante la Asamblea Legislativa en una intención de mostrarse dispuesta al diálogo con los diferentes sectores y sobre todo a tomar un diálogo importante con la sociedad, que ha sido un mecanismo privilegiado que tomó tanto el gobierno de Néstor Kirchner y que Cristina parece querer repetir. De hecho, también tuvo críticas respecto de lo que ella denomina el relato que hacen los medios de comunicación sobre los actos de gobierno. De esta relación que va a establecer la nueva presidenta y de las medidas que vaya a tomar en los próximos días, van a ir configurando, uno va a tener ya una certeza de cómo se van a configurar los próximos años de mandato. Nosotros por hoy nos despedimos, le agradecemos habernos acompañado y nos reencontramos el próximo lunes de vuelta con José Calero aquí en Asteriscos. Gracias.